Tardes. La Cámara de Comercio e Industria Panameña Alemana le da la más cordial bienvenida a nuestro seminario web, Principal Regulación Bancaria en tiempos de COVID-19. Esta es una iniciativa que llega gracias a la firma de abogados Morgan y Morgan y a la Alianza de Cámaras de Comercio Bilaterales en Panamá. Agradecemos a la Cámara de Comercio Suizo Panameña, a la Cámara de Comercio Panameño Holandesa y a la Cámara de Comercio Franco-Panameña. Sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestra oradora del día de hoy. Ella es la licenciada Carla Aizpurúa Olmos, socia del Departamento de Derecho Corporativo de la firma y asesora de clientes en transacciones financieras nacionales y transfronterizas. Al final de la exposición vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas. Les invitamos a usar la barra de comentarios para hacer sus preguntas. Licenciada Aizpurúa, bienvenida. Muchas gracias, Gabriel. Buenas tardes a todos. Quiero aprovechar para darle las gracias a la Cámara de Comercio Alemana por la invitación y darnos este espacio para tratar este tema, al igual que las cámaras que han trabajado en alianza en el webinar, la Cámara de Comercio Suizo-Panameña, la Cámara de Comercio Franco-Panameña y la Cámara de Comercio Panameño-Holandesa. La intención esta tarde es hablarles, como bien decía Gabriel, de la regulación bancaria principal que se ha visto modificada dadas las circunstancias del COVID-19 en Panamá. Para poder verlo y entrar en detalle y entender a lo mejor las modificaciones que ha sufrido con las decisiones de la superintendencia de bancos, creo que es importante hacer un análisis primero de la regulación que existía previo al COVID-19, que es la regulación emitida por el regulador panameño, la Superintendencia de Bancos de Panamá, a través del Acuerdo 4-2013, del 28 de mayo, que ha sufrido varias modificaciones y que regula de alguna manera y establece criterios generales de clasificación de los activos de los bancos y la constitución de las reservas bancarias que se deben constituir. Después pasar a efectivamente las modificaciones que se han hecho y la regulación que entra en vigor producto de la situación del COVID-19, marcando una pauta en una circular emitida por la Superintendencia de Bancos el 8 de abril que toca el tema y aclara la posición sobre el cobro de intereses, y por último el compromiso que fue el comunicado oficial que emitió la Asociación Bancaria de Panamá el 4 de mayo de 2020 para entonces concluir con algunas recomendaciones. Como les comentaba, la intención es el acuerdo 4 de 2013, que es un acuerdo que regula la gestión y la administración del riesgo de crédito. Entonces, para poder un poco entender lo que conlleva el acuerdo, creo que es importante que aclaremos primero ciertos conceptos, y el primero de ellos es riesgo de crédito. El riesgo de crédito es la medición que va a hacer un banco de las probabilidades de que sus deudores hagan un incumplimiento imperfecto de sus obligaciones del contrato, de los contratos de crédito, y que por eso conlleva una posible pérdida y por tanto una disminución en el valor de sus activos. ¿Cómo miden ese riesgo de crédito los bancos? Usualmente va amarrado siempre a un criterio muy objetivo, que es la capacidad de pago del deudor. La capacidad de pago del deudor es la revisión que hace la institución financiera del flujo que va a tener ese deudor en el tiempo para repagar la deuda. Ahora bien, este es el factor objetivo principal, pero no el único ni la única consideración la que tiene sobre la superintendencia de bancos o los bancos en la medición de los riesgos. Temas que se consideran, por ejemplo, hay temas tan subjetivos como la voluntad del deudor, hay temas objetivos como la importancia de la idoneidad de la documentación que presenta para sustentar su flujo o sustentar sus garantías, por ejemplo, en el caso que sean préstamos garantizados, entre otros. Y los últimos dos conceptos, lo que quiero aclarar hoy o quiero conversarles, son a lo mejor conceptos que escuchamos a diario y que los usamos indistintamente, pero que en la práctica tienen consecuencias distintas tanto para el deudor como para el banco desde la perspectiva regulatoria. El primero es los créditos refinanciados. Un crédito refinanciado es una modificación que se acuerda entre el banco y el deudor a un contrato de crédito, pero que no va asociado a una disminución, una probabilidad en la disminución de la capacidad de pago del deudor. A diferencia de los créditos reestructurados,
que la razón por la cual se están modificando, incluyendo tasas e incluso intereses, es porque ha habido una disminución en la capacidad de pago del deudor. Entonces, es importante esa diferenciación y esto lo vamos a ver a lo largo de las siguientes líneas porque inmediatamente trae consecuencias distintas para el banco y para el deudor. El Acuerdo 4 de 2013, como dije, es un resumen del proceso que pasan los bancos para su aprobación de crédito. Y es un proceso que va desde la planeación, el tipo de cartera que quieren acceder, el tipo de sector al que quieren dar financiamiento, hasta una segunda fase de otorgamiento, que es la documentación contractual que se va a firmar para documentar ese crédito, que puede o no venir acompañado de garantías. Una tercera fase que le toca a los bancos, de la mano con la superintendencia de bancos, que todo el proceso de supervisión y control, y por último, la recuperación de los créditos en caso de un posible incumplimiento. Para hacer todo esto, el acuerdo entra en el detalle de la organización administrativa que tienen que tener esos bancos, desde las responsabilidades de la junta directiva, la creación del comité de riesgo, el comité de crédito, una unidad de auditoría, y establece unos mínimos que se deben seguir, que se deben respetar en cuanto a esos procesos que se deben seguir en la determinación y en la medición de los riesgos de su cartera. Para los efectos de hoy y poder ver las modificaciones que se han dado recientes producto del COVID, vamos a concentrar en dos de las 16 que establece el artículo 11 de ese acuerdo, que son los mínimos que debe contemplar los bancos. Los que vamos a hablar hoy son, primero, la clasificación de la cartera y segundo, las clases de provisiones y de reservas que tienen que establecer los bancos producto del riesgo de su cartera. Entonces, esta filmina que están viendo ahora la tomé realmente del Acuerdo 4-2013 que la incluye y vemos que diferencia entre los tipos de préstamos. Hablamos de préstamos corporativos, que son los préstamos que se dan comerciales en los diferentes sectores, como minería, agropecuarios, comerciales, y están los préstamos a personas, que son ya los préstamos que se otorgan para la compra de bienes de consumo y servicios, líneas de crédito individual, autos y los préstamos hipotecarios de vivienda. Como van a ver, estos préstamos determinan la clasificación que se le da a esa cartera. La cartera se va a clasificar principalmente son 5 categorías. La categoría normal es la categoría en la cual el banco se siente cómodo con la situación de sus préstamos bancarios, es decir, no hay retrasos en los pagos, hay unas garantías probablemente que le hacen sentir cómodo en cuanto al nivel de recuperación, o si no hay garantías o incluso habiéndolas, el sector en el cual está ese deudor es un sector estable financieramente y puede ese deudor demostrar una capacidad financiera y de flujos para repagar la deuda. Como ven, para poder tú pasar o para que el banco se vea obligado a bajarle la categoría de alguna manera a ese crédito, tienen un plazo hasta 30 días o 60 si pasamos al área de consumo para retrasarse en el pago. Es decir, una vez transcurridos los 30 o los 60 días que se establecen para los consumos, tendría que clasificarse el préstamo como un préstamo de mención especial y así sucesivamente. ¿Qué significa la segunda categoría? Préstamo de mención especial. Los préstamos que entran por la categoría de mención especial, ya el banco identificó que hay una debilidad. Ya hay probablemente una identificación de que los flujos no van a dar para el repago de la deuda, o la garantía se ha visto debilitada, o es un sector que ha tenido un impacto económico por alguna razón externa que le puede impactar a esos deudores. La categoría subnormal, ya el banco identifica que hay una posibilidad de que no se pueda recuperar, que probablemente hay un desmejoramiento significativo en el flujo de ese deudor. En la categoría dudosos ha empeorado la situación probablemente porque ya incluso en la categoría dudosos es posible que el deudor ya ya se haya visto objeto de acciones legales o que el banco haya tenido que ya tomar acciones legales contra ese deudor para la recuperación de la deuda.
Y por último, los irrecuperables, que son los préstamos que ya probablemente el rigor está en una situación de suspensión de pagos y de insolvencia y que el banco tiene que ya declarar como una pérdida, reconocerlos como tal en sus cuentas. Habiendo visto la clasificación de los créditos, ¿cómo entra esto dentro de la modalidad de los créditos reestructurados? Los créditos reestructurados, como dijimos al inicio, son créditos en que ya se identificó que hay una debilidad en la capacidad de pago que obliga al banco a tener que modificarlos. Estos préstamos reestructurados deben estar en una categoría como mínimo de mención especial, es decir, si estaban en normal tienen que pasarse a mención especial o ir bajando de categoría según aplicar, ¿no? Pero eso no quita que esos préstamos reestructurados puedan volver, siempre que se cumplan ciertas características y condiciones en el tiempo, hasta volver a una normalidad. Entonces, esos préstamos reestructurados, una vez que se toma la decisión de hacer esas modificaciones, deben permanecer ahí en un plazo de vigilancia de por mínimo 6 meses, en los cuales se toman los términos y condiciones de los préstamos, se modifican y se tiene que comprobar que las medidas que se están tomando para modificar esos préstamos no son más favorables de las que se le hubieran dado a otro deudor. Que en efecto ese deudor ahora puede probar una capacidad financiera, una viabilidad financiera en el tiempo bajo los nuevos términos y condiciones que le permita hacer frente a esa deuda y que consta que tiene las garantías para respaldar. Estos préstamos están sujetos a una supervisión y una clasificación especial, como dijimos, y la supervisión viene desde la perspectiva del banco, que tiene que hacer informes trimestrales, que tiene que añadir a su expediente. De hecho, que hacen los bancos para la supervivencia del banco, que átomos, rubros específicos en los cuales se tienen que identificar toda la cartera de préstamos reestructurados de un banco. Y además, pasado el plazo de 6 meses, el préstamo característica de los préstamos reestructurados que quiero mencionar porque es relevante, es que cuando los bancos deciden tomar la decisión de reestructurar, deben exigir, en el caso que esté garantizado ese préstamo, un avalúo que sea año de esos activos. Parte de lo que el acuerdo, y lo que quería también entrar en detalle con el análisis anterior, es tener presente cuáles son las provisiones que obligatoriamente tiene que hacer un banco como medida de protección de cierta manera de los riesgos de crédito que tiene su cartera. La superintendencia, a través de la ley bancaria y a través del acuerdo 4 de 2013, regula y establece las provisiones que se tienen que mantener. Las primeras provisiones que son obligatorias son las provisiones específicas, y las provisiones específicas vienen amarradas a una valoración objetiva de los préstamos que ya han sido clasificados dentro de las categorías de mención especial, subnormal, dudoso o recuperado. Estas provisiones se hacen en base a un cálculo que está dentro de un artículo del acuerdo y sin ánimos de dar necesariamente fórmulas o números, sí parten de una valoración del importe de la facilidad de crédito y el valor de las garantías que existan en ese momento sobre esa facilidad, y establece el acuerdo unos múltiplos mínimos sobre el porcentaje de la cartera que cada una de estas categorías representa en el banco que se tienen que tener en consideración. La superintendencia establece unos montos mínimos, lo que sí le permite a los bancos decidir si quieren variar esos montos, pero en la medida que respeten los mínimos, y además eso tiene que tener una aprobación de la superintendencia de banco. Las segundas provisiones que tienen que tener los bancos son las provisiones dinámicas. Las provisiones dinámicas, distinto a lo que pasa con las provisiones específicas, están amarradas más a un criterio de prudencia de los bancos.
¿Por qué? Porque se forman o se constituyen producto de los préstamos que están dentro de la clasificación de la cartera normal. Es decir, que no ha habido retrasos y que los bancos se sienten cómodos que se va a repagar efectivamente en el tiempo. Esas provisiones dinámicas hacen, también se establece en el Acuerdo 4/2013, que a diferencia de lo que ocurre con las específicas, las dinámicas sí queda establecido la fórmula en el acuerdo, y básicamente, para que tengan una idea, se valora el saldo de los activos ponderados por riesgo, la variación de esos activos que han tenido en un periodo trimestral, y se reduce los montos de las provisiones específicas que estén constituyendo los bancos. Por último, sí creo que es importante, porque creo que es un tema que a veces sale mucho a colación y que se comenta, es las reservas obligatorias que se deben constituir producto de la clasificación de un crédito como irrecuperable. Un crédito irrecuperable, como habíamos visto, es un crédito que ya el banco identificó que en definitiva no se va a volver a repagar, que probablemente ni las garantías necesariamente cubren el saldo de la deuda, y que por tanto transcurrido cierto periodo de tiempo, que en regla general o por términos generales un plazo no mayor de un año, debe el banco obligatoriamente crear una reserva por el monto de esa facilidad. Dije que es el plazo general porque hay dos excepciones. Los préstamos hipotecarios de vivienda y los préstamos de consumo se le da un plazo de mayor hasta 2 años, que de hecho pueden prorrogar por un año adicional en la medida que la superintendencia del banco lo apruebe, permitiéndoles en esos casos, los préstamos hipotecarios de vivienda y los préstamos de consumo, tener que establecer la reserva realmente un 50% al año 4 y un 50% al año 5. Tengan presente que estas reservas van contra la cuenta del patrimonio, contra las utilidades retenidas del banco, y que esas reservas no se toman en consideración a efectos del índice de adecuación de capital, por ejemplo, obligatorio que deben mantener los bancos. La segunda excepción en los plazos es los préstamos corporativos, que se les reconoce el que tengan que pasar esa condición y establecer la reserva con un plazo no mayor de 2 años. En el caso de los préstamos corporativos no existe la posibilidad de una prórroga adicional, con lo cual en el año 3 y el año 4 tendrán que establecer el 50% y 50% de ese flujo, de esa reserva. Teniendo este preámbulo de los temas más relevantes que existían previo al COVID, entonces introducimos ahora el Acuerdo 2 de 2020, del 16 de marzo, que emitió la Superintendencia de Bancos como una medida, o sea, estableciéndolas como medidas adicionales, excepcionales y temporales, producto de la situación actual. ¿Qué hace en definitiva el Acuerdo 2 de 2020? Crea una modalidad adicional de crédito. Al inicio decíamos que existen los créditos refinanciados, existen los créditos reestructurados. Estos préstamos modificados, vamos a decir que se establecen como una adicional en el medio de ambos. ¿Qué le permite a los bancos este nuevo acuerdo? Modificar los términos y condiciones de los contratos de préstamo, incluyendo plazos, incluyendo intereses, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. El deudor, tiene que haber un estudio por parte del banco de la viabilidad financiera de las modificaciones que se están haciendo y de la posibilidad de repago del deudor. Tiene que haber un monitoreo del banco específicamente a esa cartera. Tienen que estar claramente identificados. De hecho, como mencioné antes, ocurre lo mismo que ocurre para los préstamos reestructurados. En los átomos que reportan los bancos, el átomo AT03, tiene que ir específicamente identificado ahora todos los préstamos que entran dentro de la categoría de préstamos modificados para la supervisión bancaria. Y por último, otras condiciones es que sí es importante que estos préstamos modificados se van a mantener en esta categoría especial en la medida que los deudores cumplan esos nuevos términos y condiciones.
Si una vez modificados los acreedores, los deudores no llegan a cumplir con esos términos y condiciones, el banco debe pasar esa clasificación de préstamo, debe pasar esos préstamos modificados a la modalidad de préstamos reestructurados con las consecuencias que comentaba al inicio. ¿Qué consideraciones adicionales incluyó el acuerdo sobre las obligaciones a cumplir? Los contratos que sean modificados, como hemos dicho, tienen que estar dentro de la categoría de normal o de mención especial, es decir, un retraso de pago de hasta 90 días. Adicionalmente, sí establecen el acuerdo que los préstamos reestructurados que no hayan tenido, que una vez se hayan acordado los términos de su reestructuración, no tengan retrasos en pagos, entonces también podrían acceder a la posibilidad de entrar dentro de la categoría de préstamos modificados. Lo que quiere decir que los de mención especial, los recuperables, no pueden entrar dentro de esta categoría porque ya estaban clasificados de esa manera previo a la entrada de vigencia del acuerdo de 2018. Una de las aclaraciones que hace el regulador es que esta norma y eso es precisamente lo que está tratando de evitar. Del acuerdo es que se aclara que no se puede cobrar cargos o comisiones por esas modificaciones de los créditos de los bancos. Sin embargo, los gastos que se refieran a terceros sí tienen que ser cubiertos por el deudor. Es decir, gastos de registro público, notariales o legales. La cual se pueda identificar la aprobación del deudor. La única modificación que se ha hecho este acuerdo 2 de 2020 hasta ahora es el acuerdo 3 de 2020 del 26 de marzo, que vino solamente a aclarar que esa aceptación del deudor puede ser vía electrónica, puede ser una aceptación tácita, incluso por silencio, y yo creo que han tenido acercamiento de los bancos en esta temporada. Creo que la mayoría recibimos emails de las entidades financieras dándonos a conocer las posibilidades de estos préstamos modificados, otorgando de hecho la moratoria de ciertos pagos y permitiendo la posibilidad realmente de que por temas de solidaridad y a medida que los deudores pudiesen hacer frente a esa deuda, entonces ellos se acercaran a los bancos y decidieran continuar pagando, ¿no? Entonces creo que el acuerdo vino a facilitar el proceso entre la relación banco y cliente. El acuerdo establece que los bancos tenían un periodo de marzo hasta julio aproximadamente, que son 120 días, para evaluar qué parte de su cartera tenía que entrar dentro de la modalidad de préstamos modificados, que como dijimos son préstamos que tenían retrasos hasta 90 días en el pago. Parte de lo que entendemos hoy en día se está evaluando es si va a haber una necesidad de hacer alguna aclaración o modificación adicional al acuerdo producto de estos 120 días que se ve afectado por el compromiso acordado por la Asociación Bancaria de Panamá en la extensión de la moratoria hasta diciembre. Es algo que hablaremos ahora también más en detalle. Y por último, y creo que es relevante mencionarlo, y que por eso también entré en el detalle sobre las diferentes producciones y obligaciones que tienen los bancos con respecto a su cartera, es que uno de los beneficios que le da el acuerdo de 2020 a los bancos es que le permite utilizar el 80% de los montos que iba a utilizar para las provisiones dinámicas para cubrir las provisiones específicas. Ahora bien, establece también que en la medida de que un banco se acoja a esta prerrogativa, no puede pagar dividendos. Y podrá pagar dividendos una vez constituya nuevamente sus provisiones dinámicas.
La circular 118 de 2020 es la circular que vino a aclarar o expresamente establece la opinión de la Superintendencia de Bancos y le reitera a las entidades financieras el que esta modalidad de préstamos modificados no les permite cobrar intereses sobre intereses, no se puede cobrar tasa de interés por mora, ni tampoco la capitalización del mismo. Reitera algo que ya había mencionado antes, es que no se pagan comisiones ni cargos por la modificación de su préstamo, pero sí se deben cubrir los gastos que se generen para terceros, legales, notariales y registrales. Y por último, insta a los bancos a una administración adecuada de la tasa de interés que se negocie o que termine siendo modificada producto de estas negociaciones de los préstamos modificados. Y entonces el siguiente acuerdo, que es el acuerdo de compromiso que emitió la Asociación Bancaria Panameña el 4 de mayo de este año. La Asociación Bancaria Panameña es una asociación privada sin fines de lucro, de la cual son partes los bancos privados y estatales, que ha jugado un rol muy importante en el tiempo en cuanto a al desenvolvimiento y a la regulación del sector bancario en conjunto con una relación muy cercana con la Superintendencia de Bancos. Yo creo que sí es importante mencionar el contexto en el cual aparece este acuerdo de compromiso, porque sabemos había un paquete de proyectos de ley aprobados por la Asamblea que trataba el tema de moratoria de pagos en diferentes sectores y diferentes rubros. Específicamente el caso de la banca fue el proyecto de ley 287, el cual al final el presidente decidió vetar parcialmente y devolver a la Asamblea. Y lo importante fue la proactividad de la Asociación Bancaria Panameña en tomar la decisión de asumir estos compromisos voluntariamente, todos amarrados a el acuerdo 2 de 2020, es decir, esta nueva modalidad de préstamos modificados que se creó por toda la situación actual, pero extendiéndola en el tiempo. ¿Qué consiguió o qué establece específicamente este acuerdo de compromiso? Primero es que está dirigido, y aquí ven que lo he puesto entre corchetes y itálica, porque este texto es exactamente igual de lo que constaba, de hecho, en el proyecto de ley 287. Se dirige a las personas a quienes se les ha suspendido, cesado su contrato laboral, a los trabajadores independientes y comerciantes cuya actividad se ha visto afectada por las medidas sanitarias establecidas por el órgano ejecutivo. A diferencia de lo que ocurrió en marzo con el acuerdo de que los bancos voluntariamente abrieron esa posibilidad en general, esta prórroga que están haciendo a través de este acuerdo va limitada a tener que poder comprobar que se trata de las personas afectadas, es decir, tiene que comprobar el deudor y tiene que haber una vigilancia desde la perspectiva del banco de que se trata de personas que han sufrido estas situaciones, que son situación o tienen una afectación del flujo debido a las circunstancias actuales. ¿Cuál es el objetivo primordial? Extender la moratoria en el pago de capital e intereses a diciembre de este año. Y aplica a las tarjetas de crédito, los préstamos hipotecarios residenciales, autos, pequeñas y medianas empresas, al sector comercial, transporte y agropecuario. Y el beneficio es que los bancos vuelven a reiterar su compromiso y ahora hasta lo que queda del año 2020 a no ejecutar garantías hipotecarias residenciales de sus clientes. En ese acuerdo, de hecho, que salió publicado por la asociación, ya se mencionaba que al 20 de abril, producto solamente de lo que se había trabajado con el acuerdo de 2020, hasta ese momento, se habían beneficiado 556.000 personas, que se traducía en 12.500 millones de dólares. Y de hecho,
tuve la oportunidad de escuchar un webinar del presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria Panameña, que mencionaba que esa cifra el 13 de mayo había subido a 23.150 millones, de los cuales un 41% eran préstamos corporativos y un 51% eran préstamos de consumo. O sea que sí ha habido una respuesta rápida de los bancos a atender la necesidad de sus clientes. Y por último, para concluir, quería hacer una mención desde la perspectiva de los clientes de los bancos, que es importante acercarse a los bancos en este momento, proveerles la información necesaria y tener una discusión franca sobre la viabilidad financiera en el tiempo de los pagos para poder acceder al beneficio de estos préstamos modificados a largo plazo y no verse afectados simplemente, no solo tomar el privilegio hasta diciembre, no viendo las consecuencias de lo que va a ocurrir posteriormente. O sea, creo que es una buena oportunidad para los clientes, para también ellos ser proactivos en este proceso. Desde la perspectiva de los bancos, obviamente, como siempre, hay un requisito alto de cumplimiento de las normas que le establece la Superintendencia de Bancos, aseguramiento de que de velar porque los clientes realmente sean las personas afectadas, de que hay una negociación justa de cara a los términos y condiciones, que es lo que se ha venido haciendo y haciendo tan proactivamente como lo han hecho para poder atender lo más pronto posible la situación de esas empresas, sobre todo en el tiempo que tienen trabajadores y demás. Y por último, yo creo que sí es importante volver a reiterar el rol que ha jugado la Superintendencia de Bancos y la Asociación Bancaria de Panamá al no esperar, como yo creo que ha venido siendo la costumbre. O sea, son instituciones y ha sido un sector que se ha manejado muy independiente, que se ha fortalecido durante los años. Es un sector importante en la economía nacional y que se ha mantenido apolítico a muchas situaciones. Y creo que lo que han demostrado con la rapidez de dar respuestas es un fortalecimiento también, en cierta manera, a la economía. Y de cara a un nuevo proyecto de ley, yo creo que sí es importante mencionar que con los acuerdos que ha adoptado la Superintendencia, con el compromiso de la Asociación Bancaria Panameña, parece que desvirtúa un poco el propósito de ese proyecto de ley, salvo que hubiese o se contemplara algo adicional o distinto a lo que ya los bancos de hecho vienen haciendo a la práctica desde marzo. Entonces, con esto creo que